Vamos a estar hablando el poder para vencer el pecado. Pero yo quiero que ustedes sepan que yo no vengo a hablarles de una lista de cosas que tienen que hacer o unos métodos para ver cómo se vence el pecado. Yo vengo a hablar de una sola cosa y es buenas noticias, porque el poder para vencer el pecado está en entender la justicia que tenemos en Cristo Jesús. Y lo vamos a ver por la palabra. Si tenemos el versículo en 2 Corintios 5:21, dice así: al que no cometió pecado alguno, eso es Cristo, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Amén. Al que no cometió pecado, Dios lo trató como pecador, o sea, como a nosotros, como en lo que nosotros merecíamos, lo recibió Cristo para en él. Entonces Dios podernos dar la justicia. Por eso Cristo es el camino, porque ese fue el medio que Dios dio al mundo, dar a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Y esa es la justicia que nosotros tenemos y la que da el poder para vencer el pecado. Amén. En el principio, cuando entró el pecado, allá con Adán y Eva, entró la muerte, entró la enfermedad, de todo lo malo vino por consecuencia del pecado allá en el principio. Así que cuando Dios envía a su Hijo al mundo, no envió Jesús a resolver ningún otro tema. Ningún otro tema que podamos ver o escuchar. Jesús vino a resolver el tema del pecado en el mundo. ¿Entienden? Entonces, cuando se habla cómo vencer el pecado, tenemos que entender que es solamente aceptando a Jesucristo y por medio de Jesucristo, porque Él vino a quitarlo. Entonces, cuando tú oyes métodos y pasos o que tú tienes que seguir bajo la ley o que tú tienes que hacer obras y hacer cosas para llegar a tener esa santidad y ese perdón de los pecados, entonces se está quitando lo que verdaderamente Cristo hizo en la cruz del Calvario, que fue pagar el precio, un precio alto a precio de sangre, por el perdón del pecado. ¿Para quién? Para todo aquel que quiera creer en él. Eso está ahí para el mundo entero. Tanto amó Dios al mundo, no dijo a dos o tres, al mundo, que dio a su Hijo unigénito, como ya yo dije antes, quiere decir que es al mundo. La salvación, la vida eterna, el perdón del pecado está ahí para todo el mundo. Amén. ¿Y por qué Cristo vino a resolver este tema específicamente del pecado? Porque el pecado nos tenía esclavizado. Así es como dice la palabra, si podemos ver aquí en Romanos 6:17-19. Si tienen ese versículo en pantalla, Romanos 6:17-19. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios, ahora obedecen de todo corazón la enseñanza que les hemos dado. Ahora son libres de la esclavitud del pecado y se han hecho esclavos de la vida recta. En otras versiones dice esclavos de la justicia. Antes eran esclavos del pecado, ahora somos esclavos de la justicia. ¿Ahora cuándo? Ahora estando en Cristo Jesús. Por ejemplo, si vamos a poner este ejemplo para que puedan como entender mejor este versículo, vamos a poner que hay un viñero o un sembradío, como se diría, y que hay dos dueños, ¿verdad? Está el don pecado, que tiene a las personas ahí sembrando tomate, esclavizado, y viene Jesucristo y paga un precio. Entonces ahora cambiamos de dueño, ahora estamos del lado del dueño, del lado del don
justicia. Antes estábamos sometidos al don pecado, ahora estamos bajo la justicia, bajo el don justicia. Eso es como para que se pueda entender más que al Cristo pagar el precio por el pecado, ya el pecado no nos puede seguir esclavizando. Ya estamos muertos al pecado y vivos para la justicia. Amén. No sé si me van entendiendo. Pero espero que sí, en el nombre de Jesús, porque esto es un tema un poco profundo y un poco que si tú no abres tu corazón para ver la verdad por la palabra y si tú no lo entiendes a la perfección, es muy posible que puedas seguir creyendo mal y viviendo mal, porque para vencer el pecado hay que creer bien. Crees bien y vivirás bien. Amén. No hay ningún otro método para poder vencer el pecado en la vida de un ser humano, sino que aceptando a Jesucristo. Entonces, ¿por qué aún algunos creyentes batallan tanto con esto del pecado? Que si un día me siento salvo, otro día no me siento salvo, ahora no sé si me voy para el cielo o si voy al infierno, ahora no sé si el espíritu está en mí o si ya se fue porque pensé algo, hice algo malo. Entonces, vive el creyente en Jesucristo en esta batalla mental, espiritual y constantemente. Y eso no es lo que quiere el Señor para nosotros como creyentes. Esto pasa cuando no creemos bien, cuando no hemos escuchado el verdadero evangelio, cuando no se nos ha explicado bien cuál es el poder para vencer al pecado, cuando se nos dan métodos y reglas o se nos mantiene todavía sumergido bajo la ley. Cuando Pablo explica que si no fuera por la ley yo no conociera el pecado y que el pecado le da fuerza a la ley. Lo que le da fuerza al pecado es la ley, dice Pablo en la palabra. Sin la ley, el pecado no tiene ninguna parte en nosotros. Por eso Cristo vino a abolir la ley, le dio cumplimiento y la abolió para que por medio de él nosotros entonces ahora la cumpliéramos a la perfección y ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Amén. Eso es muy importante que se tenga en cuenta porque si no se puede estar viviendo bajo el viejo pacto creyendo que la ley y que por obras de nuestra propia justicia, nosotros podemos ser libres del pecado. Y eso no es así. Eso lo que va a hacer sumergir más al creyente en una vida de derrota. ¿Por qué? Porque al don pecado no se le puede ir con la carta de que mira, yo soy libre, mira la carta aquí de mis propias obras de justicia. Ese don no toma esa carta, ese don solo suelta al esclavo cuando se va con la carta de Jesucristo sellada con su sangre. Amén. Lo único que el pecado reconoce es la obra consumada de Jesús en la cruz. Cuando uno llega con eso, ya libre. Por eso nos dice la palabra, mis hermanos, que al que el Hijo libertare, ese será verdaderamente libre. ¿Pero libre de qué? Del pecado, de más nada. Entonces, ¿por qué se confunde tanto el creyente y las personas? Porque quizás se ven que a veces caen, se ven que a veces están luchando o batallando con alguna debilidad. Entonces dicen, pero si yo estoy libre del pecado, ¿por qué sigo viendo como esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? Mis hermanos, esto toma tiempo, entendimiento, comprensión de la gracia y seguir creciendo en el conocimiento del varón perfecto que es Jesucristo. ¿Para qué? Porque cuando creas bien, vivirás bien. Aunque caigas, levántate porque Jesucristo te da la fuerza, la gracia te da la fuerza. Y cuando caigas, en vez de decir, ay, otra vez, qué pecador yo soy, ay, ya mira cómo vuelvo, como crees, así será en tu mente. Tienes que empezar a renovar tu mente y decir, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén.
caigo, no reconozco el pecado. ¿Por qué? Porque la palabra dice, estamos muertos al pecado y vivo para la justicia. Entonces, caigo, fallé, me siento mal, porque se siente mal la persona, me levanto y digo, yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y vuelve y repite eso hasta que tú, subconsciente, tu mente, tu alma y tu espíritu acepten que tú de verdad eres la justicia de Dios en Cristo Jesús, porque eso es como el Padre te ve. Ya Dios no nos ve como nosotros somos, o las fallas que tú tengas, o las debilidades que tú tengas. Ya Dios te ve tan perfecto, tan justo, tan limpio como Jesucristo. Pero a ti, a mí, al creyente, nos falta entender eso en nuestro espíritu. Primero pasa esa transformación en tu espíritu y el espíritu te da testimonio de que somos hijos de Dios. Y si somos hijos de Dios, somos como Jesucristo. Amén. Porque por medio de Cristo somos hijos de Dios. Eso es muy importante entenderlo. Y eso me parte el alma y me da mucha tristeza el por qué muchas personas no se acercan a Jesús. El por qué muchas personas que están ahí afuera, como se dice, el mundo, no quieren aceptar a Jesús. Porque tanta religiosidad, tanta distorsión de la palabra ha hecho que personas piensen que no, eso no es para mí. ¿Por qué no es para ti el acercarte a Jesús? Porque la persona se piensa que ese nivel de santidad que exigen ahí, ese nivel de cosas que hay que hacer, yo no voy a llegar ahí, yo no puedo hacer todo eso, entonces no me siento digno de acercarme a Él. Qué mentira de Satanás. Cuando Cristo murió en la cruz para que todo aquel que quiera ayuda, todo aquel que necesite un Salvador, diga, yo voy a ir a Él porque yo necesito la salvación y Él la tiene para mí. Cristo no murió por los buenos. Mucha gente no se quieren acercar verdaderamente porque se sienten malos, se sienten en derrota. Pero buenas noticias, es para ti la salvación. Dice la palabra que Jesucristo no murió por los buenos. Aquel que se sienta bueno, hello, no aplica para Cristo. Para Cristo aplica el pecador, el malo, de lo vil, de lo menospreciado, lo hace todo el Señor. Para ti está la salvación, para ti está el acercarte a Cristo. Porque acercarse a Cristo quiere decir, yo reconozco que soy pecadora. Y yo quiero al que da el perdón de los pecados. A Cristo no se acerca el bueno con buenas obras. A Cristo nos acercamos todo aquello que estábamos en derrota, sumergido en ataduras y en cosas que nos hacían daño y decimos un día, de verdad yo necesito al que da el perdón de los pecados. De verdad yo necesito al Salvador. Y dice Cristo, aquí estoy para ti porque para eso yo morí. Yo morí por el pecador. ¿Y quiénes eran los pecadores? El mundo entero. No yo o dos o tres o lo que aún creen que no, el mundo entero. ¿Por qué? Porque Cristo vino a resolver el pecado que entró por Adán desde el principio. No el que quizá yo dije una mentira hoy, el pecado que cometió el hermano por allá, otra persona allá, el tío por allá. No, Jesucristo vino a resolver el pecado del mundo. Así como en Adán todos mueren, así en Cristo todos volverán a vivir. No por nada que yo hice. Y como siempre repito, esa parte a mí me gusta repetirla mucho. Nosotros no hicimos nada para ser llamados pecadores. Por Adán ya todo el mundo fue llamado pecador. Entonces, ¿qué tú tienes que hacer para ser llamado justo? Nada tampoco. Aceptar a Jesucristo, porque Dios justo, Dios es un Dios de justicia. Oye, yo no había nacido y ya me llamaron pecadora, ya vine con la muerte arriba de Adán, pero ¿y qué es esto? Yo no hice nada y ya desde que nací ya. Entonces, Dios dice, vamos a darle justicia. Él vino, dejó su reinado, se hizo hombre y murió por ti y por mí para que tú y yo podamos ahora gozar de esta salvación sin obras, sin algo que yo hice, simplemente como un regalo, accediendo a Jesucristo que es nuestro Salvador. Amén. Y quiero que veamos este versículo en Primera de Juan 4:17 que dice así: al vivir en Cristo, nuestro amor crece hasta hacerse perfecto.
Por lo tanto, no tendremos temor el día del juicio, sino que podemos estar ante Dios con confianza porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. Otra versión dice, porque tal cual es Él, así somos nosotros, porque ahí la gente se puede confundir y pensar que es que nosotros en este mundo vamos a tener la perfección. No, voy a pasar al día del juicio, yo paso bien y confiado porque yo viví como Cristo, con esa perfección de Cristo nadie vive aquí abajo. En lo natural, no ahora en el espíritu. Todo lo que Cristo hizo fue para hacer una nueva creación en el espíritu. En el espíritu, tal cual es Cristo, así soy yo. Así estás tú, mi hermano o mi hermana, y así puede estar tú que me escuchas y que aún no has aceptado al Señor Jesucristo. Amén. En el Espíritu somos perfeccionados igual que Él. Amén. Y el otro versículo que quiero compartir es Gálatas 3:27, que dice, porque todos los que han sido bautizados en Cristo se han revestido de Cristo. Se han revestido de Cristo. Que se te quede esa palabra en este día. Se han revestido de Cristo. ¿Ustedes saben lo que es revestir? Revestir es como cubrirse, forrar, alfombrar. Quiere decir que cuando el Padre me ve a mí, no me ve a mí, me ve como si fuera con una ropa que fuera de Cristo. Imagínenselo así. Entonces, al bautizarnos en Él, ojo con esto, porque me gusta aclarar cada versículo, porque mucha gente se me confunde. Quiere decir que si hay un creyente o una persona que ahí en un podcast, en un video, en un YouTube de algún pastor, aceptó al Señor en su corazón, pero todavía no encuentra una iglesia que lo pueda bautizar, quiere decir que esa persona todavía no está revestido de Cristo porque no se ha bautizado en el agua por inmersión. No. Aquí estamos hablando del bautismo en el Espíritu que da el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque cuando Juan el Bautista estaba haciendo los bautismos en el agua, dijo, dentro de poco vendrá uno que no bautizará en agua, sino en fuego. Aleluya, en fuego. Y todo aquel que acepta a Jesús en su corazón, que le abre las puertas de su vida, ha sido bautizado en el fuego del Espíritu Santo. Y con eso entonces somos revestidos de Cristo. Amén. Y tal cual es Él, así somos nosotros. ¿Tiene Cristo pecado? No. Entonces, ¿por qué tú siendo un creyente te sientes pecador todavía? Porque no has creído bien. Cristo no tiene pecado. Así como Él es, así somos nosotros. Empieza a creerte tu justicia. Eres la justicia de Dios en Cristo Jesús. Cuando alguien te pregunte qué se debe de hacer para vencer el pecado, amigo, grábese, y hermana, amigo, hermana, grábense eso bien. Creer bien que somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Aleluya, eso es lo único que tenemos que hacer y lo próximo que tú vas a ver es que tu vida va a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Amén. Yo quiero orar ahí por ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, por este tiempo. Qué hermosa es tu palabra. Qué refrigerio al alma que da tu palabra, Señor. Qué peso que cae de los hombros cuando sabemos que la santidad, que la salvación, que la sanidad del alma y del cuerpo no está en base a nuestras obras, está todo unido en un solo paquete, en la salvación que es por Cristo Jesús. Gracias, que es un regalo, que es gracia, favor inmerecido, que nosotros no merecíamos nada, pero tú lo hiciste por amor, por misericordia, porque eres un Padre bueno, porque te agradó acercarnos nuevamente a ti como hijos, Señor. Gracias, gracias. Y si tú has entendido esto, si tú eras de esa persona que quizá el maligno estaba martillando tu cabeza con condenación, mírate qué cristiano y mírate di qué buena persona y mira lo que hace. Declara la sangre de Cristo sobre ti, declara tu justicia. Porque eso es lo único que el maligno sabe que está derrotado cuando un creyente sabe su justicia.
no tiene parte con nosotros. Y si tú eres una persona que aún no conoces a Jesús y tú pensabas, wow, pensaba que era difícil ser cristiano, pensaba que era difícil acercarme así con tanta imperfección al Señor. Es fácil, Él está ahí para ayudarte. Él es quien nos da todo, todo viene de Él, nada podemos nosotros dar. La santidad, la salvación, la sanidad, la provisión, la plenitud de gozo, la paz que sobrepasa todo entendimiento, viene de Él hacia nosotros como un regalo por fe en Jesucristo. Amén. Si quieres aceptar al Señor, repite en tu corazón, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón y empiezo a caminar en este caminar hermoso que parecía como tan difícil, pero ahora yo lo entiendo por tu palabra y parece hermoso, deleitoso, fácil. Jesús no viene a darte ninguna carga y Él sabe que en el mundo estamos cargados con tantas cosas, el estrés, con afanes, con todo. Él viene a alivianar tu carga y eso se hace a través de ese regalo tan hermoso de la justificación. Gracias, Señor Jesús. Te abro las puertas de mi vida y empiezo a caminar contigo. Gracias, Señor, porque tú me vas a guiar en este camino y tú me vas a hacer crecer en tu conocimiento. Te pido, Señor, por aquellas personas que hoy decidieron aceptarte ahí en las redes sociales, pero quizás no tienen una iglesia, no tienen un lugar donde ir, que ellos se encuentren un lugar donde puedan seguir creciendo en tu conocimiento y en tu evangelio, Señor. Gracias, Señor Jesús, en esta hora. Amén y amén. Esto ha sido todo por hoy. De verdad que es un tema que hay que quedarse meditándolo, repitiéndolo en tu mente y cuando te llegue esa batalla mental, con lo único que se puede quitar esa batalla mental es con tu identidad en Cristo bien afirmada. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y si quieren una iglesia, quiero invitarlos a nuestra iglesia Nuevas Buenas. Se llama Nuevas Buenas porque es donde se habla del evangelio de las buenas noticias, donde siempre tenemos buenas noticias para ti. Así que vas a encontrar un lugar donde vas a crecer en el conocimiento de Jesucristo. Te esperamos por allá cada domingo, 3 de la tarde. Y te esperamos con un gran abrazo, café y vas a encontrar una familia del Señor para ti, para todos los tuyos. Bendiciones.